Bueno, pues bienvenidos. Hoy estamos en Fuera del Espejo, del Nido Caótico en Radio Clístenes, pero en vez de ser una tertulia, pues hoy es un diálogo. Así que aquí estoy con Nathalie Hola, y aquí me tenéis a mí. Así que vamos a hablar hoy sobre qué, Nathalie, ¿de qué hablamos? el miedo. El miedo. Muy bien, muy bien, Muy apropiado en muy estos apropiado. tiempos. Claro. Muy apropiado el tema del miedo. El miedo social, ¿no? El miedo social y sus implicaciones, repercusiones en la sociedad, en la política, en la economía, en fin, como todo está interrelacionado hoy en día, pues tendrá sus raíces en todos los aspectos que nos conciernen. Así es. Pues nada, oye, arranca. ¿Qué tienes Pues yo preparado? te, ¿Qué tienes preparado? Pues yo te iba a hacer una pregunta y Venga, que nos adelante. contaras, si puedes, Mm. un momento de tu vida, una situación en la que has sentido miedo auténtico. Una situación en mi vida en la que he sentido miedo auténtico. Vale. Sí, como individuo, Bueno, individual, quiero decir. he sentido mucho miedo una vez que estaba con una exnovia mía, ¿vale? Y de repente, bueno, pues fuimos a la cocina, estábamos solos en su casa y era de noche, fuimos a la cocina, hicimos un sándwich y nos fuimos a dormir, ¿vale? Y al rato empezamos a escuchar como un fulgor, como una especie de, no sé, algo nos sobresaltó. Y fuimos a la cocina, a la misma cocina donde habíamos estado hace como media hora, y estaba todo a oscuras, pero había una especie de reflejo azulado que se veía ¡Oh! desde el pasillo. Y cuando entramos a la cocina estaban los 4 fuegos del gas encendidos a tope. ¿Cómo lo ves? David, eso es espantoso. Y además no tiene explicación racional. O sí, pero bueno, aparentemente ninguno, ¿no? Lo mismo estaba loca, la exnovia, y montó y montó el numerito. Por ahí tiene que ir la cosa. Normal. Bueno, eso ha sido un miedo. Y luego, otra situación de miedo muy curiosa, que además tiene que ver con el tema de un tipo de miedo, porque a mí me gusta como catalogar los miedos. Ujú. Entonces hay miedos como son como concretos, ¿no? Bueno, el miedo es como el miedo es la percepción de un mal o de un peligro, o la anticipación, ¿no? O la anticipación Sí. de un miedo, o sea, de un peligro o de un mal, ¿no? Y hay miedos que son concretos, que sabes Ujú. identificar el foco, y hay miedos que son como abstractos, porque no sabes identificar bien las causas, o son un conjunto de causas varias que no consigues enfocar. Y entonces yo tuve mucho miedo una temporada donde me iba muy mal una de mis empresas Ujú. y que se me hundió la empresa en el 2008, la parte de la crisis que vino en el 2008. Y Sí. entonces yo tenía un estrés y una sensación constante de angustia que yo no sabía identificar bien el por qué, porque yo decía, vamos a ver, bueno, la empresa se está yendo al garete, sí, pero... Y ahí me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo era que no conseguía eran como un conjunto abstracto y numeroso de miedos que estaban ahí como flotando y que estaban sobre todo guiados por la imaginación, porque no eran miedos reales, eran miedos donde yo me veía en la calle, que me iban a quitar la casa, que me iban a... Entonces era la angustia, ¿eh? La angustia que es precisamente ese miedo que no consigue del todo focalizar su causa concreta, ¿no? Sino que es un conjunto de cosas. Así que ya te he respondido. Miedo concreto, terrorífico, ¿no? De miedo de terror a lo sobrenatural, y el Ujú. miedo este de la angustia de que no tiene, pues eso, un miedo abstracto, ¿no? ¿Qué te Pues parece? claro, en los dos casos tú has hablado de una cosa concreta y muy interesante y es justamente esta imposibilidad de identificar la razón concreta del miedo, ¿no? Hay algo ahí que, que vamos a decir, que incrementa el miedo porque hay una falta de conocimiento. ¿Qué es lo que ha provocado el hecho de que se encendieran 4 fuegos en la cocina de manera sobrenatural? Además, bueno, pues con toda una especie de mitología, ¿no? De la luz azul, en fin.
el maligno, yo qué sé. Y Sí, luego, sí. pues esta angustia que tú sentiste en el periodo de la crisis, yo también lo tuve, y es verdad que es muy desagradable porque efectivamente luego se comprobaría. Bueno, había una crisis económica, cierto, pero había dinero en el mundo. O sea que era un poco también un miedo que se fue creando, que se fue construyendo en base a seguramente lo que vamos a hablar en este diálogo entre tú y yo, ¿no? Ujú. Entonces yo hice un poco de investigación sobre trabajos de científicos, filósofos sobre el miedo, y es interesante porque una de las primeras personas que se interesó en esta temática, ¿no? Relacionado con el miedo colectivo, Sí. fue justamente un filósofo alemán que se llamaba Kurt Riesler, y era un filósofo alemán que se opuso al régimen nazi y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y bueno, dio clases en una universidad, la nueva Escuela de Investigación Social, lo apunté. Y entonces él fue uno de los primeros en abordar el miedo desde una perspectiva psicosociológica, ¿no? Y Muy bien. entonces dijo una cosa interesante, justamente abordó este tema del conocimiento, ¿no? Y dijo que el miedo a lo desconocido se identifica como una cuestión fundamental para las ciencias sociales porque hay una relación entre el miedo y el conocimiento, ¿no? Ujú. Y yo creo que un miedo realmente desaparece en parte cuando tú identificas la razón, ¿no? O digamos, si a ti te hubieran explicado por qué se encendieron los 4 fuegos de la cocina de tu amiga de manera racional y científica, pues seguramente se hubiera disipado el miedo por completo. Y en otras circunstancias que la Claro. crisis económica de 2008, tú a lo mejor hubieras abordado bueno, pues el ciclo final de una empresa, que a lo mejor era, bueno, más o menos normal, con más serenidad, ¿no? ¿Qué opinas tú? Opino que es así porque el miedo tiene que estar muy ligado a la imaginación Mm. y la imaginación es un creador de irrealidades, ¿no? Todo lo que tú imaginas no existe, lo estás proyectando hacia un futuro más o menos cercano, más o menos lejano, pero estás creando irrealidades, ¿no? Entonces el miedo hace que tu mente anticipe, hombre, a no ser que el miedo sea concreto, que lo estés viendo, ¿no? Que pues alguien que te viene a robar o alguien, ¿no? que te amenaza, pero cuando son Ujú. esos miedos abstractos y difusos, realmente tiene mucho que ver la anticipación del peligro y esa anticipación la estás muchas veces creando tú con tu imaginación. La estás amplificando, ¿no? Amplificando. Entonces, claro, el conocimiento racional, los datos, ¿no? El dato, pues la causa, que te la expliquen o que tú consigas, pues ahora hablaremos también un poco de lo que nos está tocando vivir ahora, ¿no? El tema este del virus, ¿no? Que Mm. es tanta la información que circula, es tan dispersa que muchas veces pues no sabes a qué atenerte. Entonces el analizar bien los datos y el conocimiento concreto pues hace un poco que la imaginación encuentre una sujeción, ¿no? Porque si no, ¡bum!, te vuela. El otro día llamaba a una amiga Ujú. que su madre tiene un tema así como de bronquios, estaba llorando como una madalena porque no se atrevía ni a tocar el móvil, o sea, tú alucina, ¿no? Pero es así. Ya. Así que ese tema de ese filósofo, que ahora me repites el nombre, que no conocía, pues tiene Kurt Riesler, no sé si lo pronuncio bien. Kurt Riesler, R-I-E, perdón, Z-L-E-R. bueno, como luego a lo mejor escribimos algo para la página web, Eso es, ahí pondremos las referencias, sí. pondremos las referencias. Pues Ujú. creo que tienes razón, ¿no? Que el dato, el conocimiento, pues viene muy bien para minimizar el miedo, o para entenderlo al menos. Claro, yo creo que el hombre realmente siempre necesita racionalizar, ¿no? O asentar sus emociones sobre algo concreto para no dejarse invadir por la emoción pura, justamente, ¿no? Entonces, eso también ha llevado a una parte en la situación en la que estamos de bastante desconocimiento, ¿no? Es un enemigo invisible del que no conocemos muy bien el mecanismo de, bueno, de contagión, que sí, que no, que en fin, que hay muchas incógnitas y mucho principio de precaución, ¿no? Para paliar justamente este desconocimiento, porque es una crisis inédita, un
bueno, una pandemia que no hemos tenido hasta la fecha. Entonces, de la misma manera que hay gente que, como tu amiga, se deja invadir por la psicosis, hay otras personas que niegan el miedo, ¿no? Pero en ambas elecciones, vamos a decir, es un poco para apaciguar la sensación de angustia que es insoportable. A largo plazo es insoportable. Entonces, algunas personas pues van a intentar desahogarse llorando, gritando, protestando, bueno, llevándose las manos a la cabeza, y hay otras personas que lo van a negar y decir que todo es una invención, que detrás hay un movimiento complotista que está creando esto, pero en fin, siempre hay una búsqueda de la racionalidad, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Y luego Y el tema, no, sí, que dale, dale, dale. ¿Qué ibas a no, 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 comentar? y claro, yo pensaba que efectivamente una cosa de la que yo también me di cuenta estos días es que esto del COVID-19, puesto que estamos hablando de esto, nos ocupa al 100%, por no decir más, la mente, los temas de conversaciones, las actuaciones. Es decir, que de repente todo gira en torno al COVID-19. Todo, todo, todo. Pero vamos a ver, es la obsesión, ¿no? Es la obsesión, sí. Es Claro, el temazo. el Además, temazo. Y es que además mientras es tanto, como que no puedes escapar de él, ¿no? Porque fíjate de qué estamos hablando ahora mismo. exacto, estamos hablando de esto a propósito, analizándolo. Y justamente mientras está pasando todas esas cosas, el sol no deja de salir por la mañana, la tierra no deja de girar. Hemos celebrado la primavera y, prácticamente nadie ha hablado de ello. Entonces, yo creo que es también una fantástica pantalla de humo, ¿no? Si queremos utilizarla de esta manera. Es decir, aquí hay un tema que tiene a todo el mundo movilizado. Fantástico. Ujú, Para los que quieren, mientras tanto, claro. barrer algunas cosas debajo de la alfombra, es el escenario fantástico. Hombre, Y claro, porque siempre, a ver, decir, toda eventualidad, ¿vale? Es decir, toda eventualidad siempre alguien va a poder sacar provecho, ¿no? Es decir, claro, da igual lo que sea, pero cuando lo que dices tú, una cortina de humo, que no es que yo creo para nada que haya creado nadie, yo no creo en el tema, digamos, no, conspiranoide ni nada de eso, pero que es verdad lo que dices tú. Aprovechando que está todo este mogollón y la gente está con la atención centrada en un 99,9% en esto, pues siempre puede haber algún listo o grupo de listos que aprovechen para, ¿no? Pues barrer, para ocultar, para distraer, porque es el momento propicio, ¿no? claro, y a veces ni siquiera lo hacen dándose o con una intencionalidad. Por ejemplo, en los medios de comunicación, alguno sí que ha empezado a salir, por ejemplo, el escándalo del dinero, los millones del rey evadidos, y bueno, esto sí que ha salido porque de repente el rey también se ha transformado en un chivo expiatorio, ¿no? La gente está súper nerviosa, necesita culpar a alguien. Primero ha sido los chinos, bueno, porque se supone que el virus salió de ahí, entonces primero los chinos, luego los políticos, los científicos, ahora el rey, o sea, todo el mundo tiene su parte de culpa para que la gente se pueda desahogar, ¿no? Buscando a un culpable, aunque sepa que racionalmente no es. Claro. Sí, porque además esto va a poder ir en aumento, porque la gente, por un lado, puede estar aumentando debido a un poco el aislamiento, la frustración, aunque Eso también es. te digo que yo también estoy viendo que la gente está como muy, o ciertas personas, o aquí, por ejemplo, en mi casa estamos todos muy tranquilos, aprovechando el tiempo para hacer otras cosas que antes no hacíamos porque no teníamos tiempo, Sí. estando más reflexivos porque tenemos más tiempo, pero también hay gente Ujú. que estará poco a poco empezando a generar una frustración y va a necesitar, ¿no?, liberarla, y hace falta también esa figura muchas veces, o se crea esa figura del chivo expiatorio, de a ver a quién le metemos con la porra, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, Oye, yo creo que depende también mucho del carácter de cada uno, también de su experiencia. Si ha vivido ya así situaciones críticas, pues tú, por ejemplo, sí que ya has vivido situaciones de angustia
fuerte durante un tiempo más o menos largo, entonces te ha permitido, a lo mejor sin que incluso tuvieras conciencia realmente de ello, unas defensas para abordar otras crisis, ¿no? Como esta. Lo que sí es cierto es que, aunque no haya una intencionalidad, no yo tampoco que sea así, pero sí que desde hace más tiempo, desde hace bastante tiempo, algunas personas sí que han visto una ventaja en saber crear psicosis para crear este escenario de obsesión colectiva Ujú. que sirve para orientar de alguna manera comportamientos colectivos, ¿no? Y entonces, eh, yo lo que estoy viendo es que eh, hay también mucha, ¿cómo decirte? Hay mucha incredulidad. Y mirando un poco los comentarios de la gente en las redes sociales, pues hay mucha gente que intenta también buscar eh, los mecanismos estos que se podrían utilizar para manipularnos, ¿no? O aprovechar lo que está pasando ahora con esta psicosis planetaria, porque eso es Ujú. totalmente inédito. Sí, esto es En inédito. mi vida yo había vivido una situación tal que absolutamente todos los seres de este planeta en estos momentos están movilizados en defenderse de un enemigo invisible que es el COVID-19. Sí, sí, sí. Y esto es absolutamente increíble. Entonces, claro, yo entiendo también que algunas mentes que no se conforman, ¿no? con la reacción al pie de la letra, diría. Están intentando ver cuál podrían ser los mecanismos de los cuales se podrían aprovechar los poderosos, ¿no? de Sí. este mundo. Y es interesante también volver a analizarlo con trabajos anteriores de filósofos, a lo mejor de científicos que han estado un poco mirando esas cosas. Y es verdad que algunos sí que, bueno, además son gente conocidas. Entonces, por ejemplo, ahora había encontrado unos autores que han escrito o han producido mucho sobre, digamos, sobre todo la colusión entre los medios de comunicación y las políticas para crear temor. Ujú. ¿Y qué has Porque, encontrado? ¿Qué has encontrado? claro, los medios de comunicación de momento son los únicos canales que nos van, ¿no? dando la información de lo que está pasando. Entonces, eh, por ejemplo, hay autores, algunos te sonarán muy familiar, Noam Chomsky, evidentemente, con la fábrica del consentimiento. Esto es muy interesante. Luego pondremos en el texto que vamos a redactar tú y yo unas referencias, pero ¿Mm? hay un documental sobre la fábrica del consentimiento que es muy interesante porque te explica un poco todos los mecanismos nacidos a principio del siglo pasado. ¿Y en qué consiste, así en resumen? Que Pues la fábrica del yo no consentimiento. lo conozco, sí el autor, pero no conozco esta tesis o Bueno, la tesis de la fábrica del consentimiento, como su nombre lo indica, es un poco cómo tú consigues, a base de grandes campañas de comunicación que inciden sobre las emociones. Porque claro, ahí lo que se puede, digamos, modelar con más facilidad son las emociones, no tanto la razón. Claro, claro. Entonces, él da un ejemplo que a mí yo pensé, pues claro, contaba un poco cómo en Estados Unidos Ujú. los fabricantes de cigarrillos, de tabaco, habían conseguido eh, apoderarse de toda digamos, la cuota de mercado que les faltaba, las mujeres. Ujú. Porque fumar era algo que hacían los hombres, incluso estaba mal visto una mujer que fumaba. Entonces había que de alguna manera llegar a esta cuota de mercado, que representaba toda la comunidad femenina, ¿no? Claro, rompiendo esos mitos del pasado, que era una cosa reservada a los hombres y que era una cosa vulgar. Ujú. Entonces, en aquella época existía, todavía era incipiente, pero el movimiento de las suffragettes, es decir, esas mujeres que querían hacer valer sus derechos, sobre todo el voto, ¿no?
pues, ¿qué hicieron los grandes gurús de la comunicación? Y ya existían en aquella época la fotografía, los primeros vídeos. Pues en las manifestaciones de las sufragettes salieron unas mujeres, algunas famosas, porque eran actrices, Ujú. fumando. Entonces, este acto de fumar, enseguida en el imaginario colectivo de las mujeres, fue asociado a, el cigarrillo es asociado a la modernidad, a Ujú. la independencia de la mujer, a su emancipación, a algo que ellas no roban, pero ellas también entran en algo que hasta ahora pertenecía un poco al mundo del hombre, ¿no? Y bueno, pues consiguen vender cigarrillos a las mujeres sin ningún problema. Entonces, de alguna manera, eso es un ejemplo muy simplista en comparación con lo de ahora, pero es muy fácil incidir en las emociones. Y es Sí, lo que están claro. haciendo ahora los medios de Hombre, los comunicación, medios en de su gran comunicación ahora mayoría. yo creo que están azuzando, bueno, porque el miedo también luego tiene una característica muy clave que es contagioso, ¿vale? Oh, El miedo es vamos. contagioso, está clarísimo, ¿no? Y el contagio y el miedo, pues nos hace, bueno, pues seguir lo que los psicólogos hoy los neurocientíficos están estudiando como los sesgos subconscientes, ¿no? El sesgo de arrastre, ¿no? Pues si todo el mundo tiene miedo, pues yo también, porque de alguna forma nos venimos siempre como seres hipersociales, tenemos que conectar con el grupo, ¿no? Entonces, el miedo se contagia. Exacto. Y los medios de comunicación yo creo que ahora están azuzando, no sé si intencionadamente o digamos no están, no creo, pero desde luego no están teniendo muchas cortapisas y están realmente azuzando mucho el miedo. Quizás sea lo que haya que hacer, ¿vale? A lo mejor en este momento conviene, ¿vale? Porque hay todavía gente que es muy irresponsable, pues a lo mejor conviene meter miedo, ¿no? Pero hay algunos titulares que desde luego, si los analizas con cuidado, son absolutamente sesgados, parciales y exagerados, y te los ponen en primera página, ¿no? Y luego, respecto a lo que tú comentabas también de teorías sobre, ¿no?, aprovechamiento social de situaciones de pánico, de miedo, luego también está la famosa Naomi Klein, ¿no? Con el, no sé si la conoces, ¿no? No logo. Ujú. El tema Entre de, otros, entre otras cosas, sí, el sí. tema de la, cómo lo llamaba? La doctrina del shock, ¿no? Eso La es, doctrina del exacto. shock, que la escribió Naomi Klein, Mm, que sobre todo ella viene a decir en su libro, que luego creo que se hizo un documental, viene a decir que ante determinadas situaciones reales de crisis ujú, y después de que ocurren en función del clima social y de las ideas predominantes que hay en ese momento, función de esa situación real de crisis, pues puede ser aprovechado para implantar determinadas políticas, ¿no? Ella siempre lo ha relacionado con políticas pues, de los grupos de poder económicos, ¿no? Pero esa doctrina del shock puede ser aprovechada también en el sentido inverso. Es decir, si el clima que se crea tras la crisis real es un clima donde el pensamiento hegemónico está más hacia lo público, pues puede ser aprovechado para crear políticas de más Estado o totalmente viceversa, de ¿eh? O acuerdo. viceversa. O sea, que digamos que la doctrina del shock puede ser aprovechada luego eh, para crear políticas que sean ampliamente aceptadas por la población porque ha habido esa crisis real, ¿no? O sea que eso está ahí también. Estoy totalmente de acuerdo y a mí realmente tengo angustia pensando en esto, ¿no? Porque, bueno, se ha demostrado también, no sé si es un estudio que ha hecho un señor que se llama, a ver, UDI, bueno, en diversos estudios ponen UDI, luego pondré la referencia, un poco más de explicación. Entonces, ellos han estado estudiando un cierto tipo de personas y han descubierto que la tendencia de las personas que sufren de ansiedad difusa tienden a ser menos tolerantes con las diferencias, más inclinadas a utilizar estereotipos y a mostrar agresividad hacia los extraños, así como la conformidad con las normas culturales y la preferencia por dirigentes políticos con una fuerte visión nacionalista, un deseo de venganza contra los terroristas
e incluso la participación en guerra. A mí Right. es Y, lo que... y todo eso lo hace, digamos, o lo correlaciona con un determinado tipo de carácter miedoso. Claro, exacto. Uh-huh. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, tomando el ejemplo de Francia, porque ahí, por ejemplo, el Partido Nacionalista de extrema derecha tiene mucha más fuerza y arraigo que no sé si se le puede comparar con Vox, pero bueno, tiene mucho más recorrido histórico y mucho más arraigo, ¿no? Y esto se ha visto en las últimas elecciones que contra todo pronóstico alcanzaron un resultado que es un poco preocupante. Entonces, frente a lo que está pasando ahora, Uh-huh. yo creo que algunos políticos van a tener que jugar muy inteligente o muy tonto. O sea, van a tener esas dos opciones, porque claro, ahí estamos ante un escenario donde hay que ver qué va a predominar. O las personas así, a tendencia ansiosas y que van a elegir votar a un gobierno que les va a asegurar la seguridad sin reflexionar. Porque la seguridad, en este caso, por ejemplo, el gobierno que está en función no ha sabido ni anticipar ni gestionar del todo bien la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, claro, estamos a poco tiempo de las elecciones presidenciales y ahí, claro, hay dos escenarios. Uh-huh. Va a haber dos opciones. Es una crisis, la del COVID-19, que ha ocurrido justo cuando Francia estaba desgarrada por un movimiento social, el de los chalecos amarillos, que estaban clamando a gritos una política más social, ¿no? Una orientación keynesiano iba a decir de la economía, es decir, eh, dejar de desmantelar los servicios sociales, que esto se ha hecho a nivel general en la Unión Europea, entonces reforzar los servicios públicos, perdón, y tener una orientación política mucho más orientado hacia lo social o que no haga prevalecer lo económico sobre el bienestar social, ¿no? Y por otro lado, tenemos a otra parte de la población que es esta gente ansiosa que detesta a los chalecos amarillos porque se sienten amenazados en su pequeño sentido de la propiedad y que evidentemente rechaza de golpe dar hospitalidad a los migrantes, bueno, en fin. Entonces, claro, estamos en un escenario peligroso ahí, que ya hemos visto, que la historia nos ha enseñado que la situación puede torcerse contra todo pronóstico. Sí, sí, desde luego. Hombre, yo te vaticino que el clima que se va a crear tras esta crisis va a ser un clima, muy a mi pesar, proclive al estatismo. Creo que sí, Yeah. yo creo que sí, porque aquí lo que se está, o sea, el gran miedo que esto se está, o sea, todo miedo al final tiene o se acompaña de una gran demanda de seguridad, ¿vale? De seguridad. Y el Estado aparece como bueno, El garante garante. de esa seguridad. Entonces yo creo que el clima va a ser, va a ir por ahí, ¿vale? Bueno, ya veremos. Mira, yo analizando también un poco, haciéndome la pregunta a mí mismo, ¿no? Y diciendo, bueno, David, ¿y tú a qué tienes miedo? Yo, sobre esta situación, ¿no? Que estamos viviendo. Yo me he preguntado, digo, a ver, ¿tengo miedo a contagiarme yo? Pues no tengo ningún miedo, la verdad, cero. Si me contagio, ¿tengo miedo a que realmente me pase algo grave? La verdad que 0,1, nada, cero. ¿Que se contagie a alguien de mi entorno más mayor? Sí, moderado, ¿no? Pues mi madre, mis suegros, etcétera, ¿no? Pues ahí, moderado. ¿Tengo miedo a la situación económica que se avecina? Bastante, bastante. Bastante porque si esto sigue, pues es que la incertidumbre crea que todo se contraiga y ya los clientes, y yo que iba a contratar cosas, me he retraído y mis clientes, pues igual. O sea que esto sí que es una situación de bastante miedo y de esa incertidumbre a la parte económica, porque hay que comer y esto sí que se avecina algo.
Y luego durante un tiempo, al principio sobre todo, que yo era un poco más frívolo con el tema de la crisis y decía que esto era un poco exagerado, fíjate, tenía miedo a una gran lacra que es la de ser políticamente incorrecto, ¿no? Que Y opera, sí. claro, porque opera, es el miedo a sentirte, a decir, a expresar en un momento dado lo que tú piensas, Ujú. que va en contra totalmente de la corriente mayoritaria, y ahí siempre se produce un miedo. Porque, de nuevo, como somos, te he hablado antes del sesgo ese de arrastre, ¿no? Aunque también hay otro sesgo que opera, que es contradictorio, que es el sesgo de distinción, como que de alguna forma queremos ser parte del grupo, pero como distintos, pero el sesgo de arrastre yo creo que es muy fuerte, y ahí entronca con el tema de lo políticamente correcto y de ir en contra de esa opinión, Mm. porque hay que ser valiente. Y si tienes que ser valiente, quiere decir que tienes miedo, porque la valentía Sí, es el vencer, si no, no puede haber valentía si previamente no hay un miedo, sí, ¿no? sí. De cajón. Así que esas son las Ujú. cosas a las que yo tenía miedo en base a esta situación del COVID ¿cómo se llama? ¿El 19 o el 17? ¿Cuál es? ¿19? 19. El 19. Ya, ya, no. ¿Qué te parece? Analizando los miedos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque, a ver, a mí, ya, bueno, lo acabo de decir, ¿no? Lo que más miedo me da es que no solamente no hayamos aprendido nada, porque para mí es un verdadero electroshock lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pero yo también soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque viendo un poco las reacciones borreguiles, o no sé cómo se dice, de ahora mismo, y, por ejemplo, bueno, a mí me parece muy bien que la gente lo acaban de hacer ahora, todos los días a las 8 salen al balcón, caceroladas, gritando, se supone que es para agradecer y mostrar su conformidad con la recomposición de un sistema de servicios públicos sólidos, ¿no? Yo creo que la gente lo hace más para desahogarse y lo hace más por justamente este mecanismo de azuzar las emociones para canalizar lo que tú dices. Estamos todos pensando lo mismo al mismo momento. Qué tranquilizador. Pero los servicios públicos llevan años desmantelándose, años, o sea, 2 décadas, y encima los que empezaron a hacerlo fueron los socialistas, que todo el mundo podría pensar que fue, pues no. Entonces, ¿dónde estaba toda esta gente mientras esto ocurría? ¿Cuántas veces yo he escuchado a la gente hablar fatal de los servicios públicos, de la seguridad social, de la lista de esperas, sin hacer el ejercicio intelectual de entender la causa, no la consecuencia? Ujú. Entonces ahora es lo que hace la gente. Es un esfuerzo intelectual al que muy poca gente está dispuesto, ¿no? O sea, entender la causa, no la consecuencia. No reaccionar con las tripas, sino pensar con la cabeza. Entonces, yo por un lado sí también tengo mucho más miedo a las consecuencias económicas de esta crisis, aunque yo pienso, bueno, a ver, si tenemos unos gobernantes inteligentes, ¿qué dinero hay? Todos lo sabemos, porque vamos, o sea, nos están diciendo que hay una crisis del copón, que la gente de a pie, como tú y yo, tenemos, o sea, llevamos años escuchando la palabra austeridad en cualquier momento del día y de la noche por nuestros gobernantes, y de repente hay mucho dinero para rescatar la economía. ¿Que sean solo promesas? Yo creo que sí, pero tampoco se van a poder permitir el lujo de zozobrar, porque ahí vamos a tener realmente una economía completamente deficitaria. Yo no veo muy bien cuál sería el interés. Que las grandes multinacionales quieran quitarse a lo mejor una competencia social, porque, por ejemplo, es verdad que la economía social y solidaria, que de hace muy poco era una cosa de preoflautas, de hippies y de no sé qué, pues está demostrando no solamente su eficacia real, sino también su resiliencia. Ujú. Porque ahí es una especie de planteamiento económico que escapa totalmente del planteamiento, vamos a decir, ortodoxo, de lo que prima por encima de todo es
las cifras, ¿no? El margen de beneficio. Eso no es así. Es una economía del triple balance que da igual importancia a lo social, lo ambiental y lo económico. Y ahí estamos ante un escenario donde hemos estado 4 décadas o más con un sistema que ha dado importancia, prioridad, bueno, no sé qué palabra usar que sea más fuerte que esto, que prioridad, a la economía, es decir, digamos, a la finanza. O sea, vamos a llamarlo, o sea, correctamente, ¿no? La finanza. Lo que más importaba era la especulación, la financia, al fin y al cabo, un dinero completamente virtual que no se reinvierte en la economía real. Y hoy en día estamos padeciendo, en lo más crudo de lo que podíamos esperar, los efectos de esas políticas económicas. Bueno, Natalia, te has salido del tema del miedo y te has metido en el tema de la economía. Perdón, sí, es verdad. Pero mi miedo es que justamente no podamos entender que esto es un electroshock y que lo tenemos que aprovechar para entender justamente, ¿no? Entender cuáles son las razones de esta debacle y que podamos ahí rectificar un poquito. Bueno, Entonces, yo no estoy muy... perdóname que sí, que he hecho una digresión y de hecho No, ya no, no me está bien, acuerdo. igual. Ya no me acuerdo. O sea, tu primer temor era las consecuencias económicas, estoy de acuerdo contigo. Y el otro, No, bueno, era el miedo, digamos, a la enfermedad real, de que si yo me podría contagiar o no, la enfermedad de que si se puede contagiar a algún familiar y fallecer, o algún amigo. Ese era como el primer miedo, que yo lo tengo muy minimizado, y a mí sí que me daba más miedo la parte económica. sí. Sobre todo lo que has comentado a nivel de tu visión de la economía, me temo, mi querida amiga, que yo no estoy de acuerdo contigo en casi nada, pero Madre mía. quizás eso lo podemos dejar para otro día, porque nos meteríamos en Sí. un debate que no es el que hoy nos ocupa, ¿vale? Ok. Solamente, bueno, puntualizo que el Estado no se ha venido a menos en los últimos 40, 30, 20 ni 10 años. El Estado sigue en aumento, y lo que sí que hay es una connivencia entre dos poderes que son la cara de una misma moneda, que es el poder económico privilegiado y el poder político expansionista. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque nos meteríamos en un debate Sí, 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 sí. que no es el de hoy, ¿no? Mira, Claro, entonces, yo quería irme un poco a los datos. ¿Te acuerdas que antes comentaste que los datos, ¿no?, son los que pueden un poco sujetar el miedo, ¿no? sí, es lo que te iba a decir. Sí, sí, claro. Sí, Mira, yo he exacto. analizado, por ejemplo, a mí me tiene súper descolocado el tema de los datos de mortalidad. Porque es que, lo primero, yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones, porque es que depende de dónde mires, te encuentres unos datos o te encuentras otro que es que no tienen nada que ver. Tengo aquí los de mortalidad, porque está la gente alucinada, sobre todo con Alemania. En Alemania, sabes que en España estamos en torno al 4% de mortalidad, en Italia están ya en el 8%, en Francia en el 2%, en Corea del Sur, fíjate el dato, 1%, pero es que hoy en Alemania están en el 0, están en el 0, lo tengo aquí apuntado porque me llamó tanto la atención, en el 0,36 de mortalidad. Entonces, ten en cuenta que el de la gripe común es el 0,2, me parece. Sí, bueno, pero tú lo has Entonces, subrayado. ¿cuál de los datos es el correcto? ¿El de Alemania? ¿El de Es que ninguno? Porque se está depende diciendo mucho. un poco las causas que están diciendo es que como la gente de Corea del Sur y de Alemania han hecho muchísimos más test, también el dato lo tengo aquí, porque es que ha salido hoy en El País, lo he mirado en el periódico, vamos. Es que aquí lo has dicho todo, lo has dicho Yo todo creo que con es esto. eso, porque es que en Alemania han hecho 4.000 test por cada millón de habitantes. Y aquí en España 625 por cada millón de habitantes. Con lo cual, claro, Es si que, el porcentaje de muertes es igual al número de muertos, ¿no?, el numerador, dividido entre el número de infectados, que es el denominador, claro, ya, se han mira, detectado muchísimos más casos en mm, Alemania, y en Corea del Sur, pues claro, el porcentaje se desploma. Pero insisto, Alemania hoy 0,36. O sea, pero esto es que volvemos a lo mismo. Depende mucho de cómo se analiza
la información. Y hoy en día, con la rapidez, o sea, hoy en día los medios de comunicación, a pesar de estar más tocado que ninguna otras empresas ahora, pues son empresas, tienen que hacer cifra y yo, por ejemplo, tengo amigas periodistas y para ellas la buena noticia es la cantidad de clics en la cantidad de nuevos suscriptores. O sea, bueno, yo entiendo que un periódico funciona como una empresa y tiene que hacer beneficio, ¿no? Entonces, tienen que sacar las noticias antes que el competidor. Es un poco un trabajo así de quién va a tener la exclusiva, no sé qué, y eso no les permite hacer un trabajo con rigor. Entonces, ¿cómo se tratan los Bueno, datos? tú eres periodista, con lo cual de este mundillo por lo menos estarás muy informada, ¿no? Claro, claro, yo me lo conozco bien y sobre todo, pues todos estos días también, además de leer una ingente cantidad de información sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, también me he interesado mucho en cómo se trata la información desde un punto de vista periodístico, ¿no? Y entonces, algunos sí que están especializados, ¿no? No solamente están especializados en ciencias, que yo creo que los periodistas tienen que tener una especialidad, porque un periodista generalista, si tiene muy poco tiempo, digamos, ni siquiera un día, para producir una información de calidad sobre un tema tan importante, pues lo siento, no lo va a hacer bien. Y es así, porque no le va a dar tiempo de entrevistar a un número suficiente de científicos con a lo mejor puntos de vista distintos, en fin, bueno, no voy a entrar en detalle. Entonces, volviendo a esos datos que tú mencionaste. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo día a día los datos que da el Ministerio de Sanidad aquí. Ujú, El día 13, es decir, hace una semana más o menos, sí. el día 13 habían datos de 2 comunidades autónomas y 3 municipios, nada más. Nada más. Madrid, La Rioja y 3 municipios en el País Vasco. Sobre esta base, que no es para nada representativa del Estado Nacional, ¿no? Ujú, Se ha sacado la información que estos lugares o estas, bueno, los datos que bueno, que han proporcionado esas 2 comunidades autónomas y esos 3 municipios. Y sobre esta base, sobre este denominador, pues se ha calculado la tasa de mortalidad con los casos que había, ¿no? Entonces, evidentemente, si hubiéramos sabido cuántos contagios había realmente en todo el territorio, hubiéramos tenido, porque yo lo calculé incluso con la mitad de la población. ujú. La tasa de mortalidad era de 0,000. Bueno, ahora bien, a medida que han pasado los días, se han ampliado los datos, claro, a todas las comunidades y seguramente, pues prácticamente todos los municipios, porque Ujú. iban dando la información, ¿no? A medida que la tenían también. Es que nos ha cogido tan desprevenido que, pues, Sí, se ha un sí. poco ¿no? precipitado todo. Entonces, claro, dependiendo de esto, y claro, Alemania y Corea del Sur, tú lo has dicho, son países que han empezado por el principio, es decir, intentar diagnosticar a un máximo de gente para tener una visión realmente real de la amplitud de la catástrofe, ¿no? En Sí. sus... Y bueno, Corea del Sur, atención, porque ahí también podemos analizarlo con una ética de geometría variable, ¿no? Porque por una parte, Corea del Sur, no solamente ha diagnosticado prácticamente la totalidad de su población, sino que los casos que han sido diagnosticados positivos han sido monitorizados casi las 24 horas. Ujú. Y ellos lo han dicho, es así. A través de los GPS del teléfono, a través de los chips de las tarjetas. Es que hoy Le en han día, metido mucha tecnología y le han hecho un seguimiento muy... exacto, y seguramente también es una población que es mucho más disciplinada y que tiene menos sentido a lo mejor de la... Tenían Yo qué sé, acceso casi ilimitado a test de diagnóstico porque ahí había bastantes fábricas de estos kits. también, Estuve viendo y entonces tenían mucho acceso y lo hicieron muy, muy rápido. Oye, también. amiga, Esto es... llevamos ya casi una horita hablando, ¿eh? Tenemos que ir Bueno, cortando. pues yo creo que podríamos a lo mejor acabar aquí para no aburrir. Te Y quería dar un dato antes de acabar, que no quería que se me quedase descolocado.
en el tintero. Sí, porque estamos hablando del miedo a la enfermedad, ¿no? Al contagio, a la muerte, Ujú, pero yo me he parado también a mirar los datos de mortalidad que se derivan de las crisis económicas. La verdad que me he quedado un poco sorprendido. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que en España, y creo que en el mundo occidental, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Se suicidan en España unos 3.700 personas al año y hay unos 8.000 intentos. ujú, Entonces, hay algunos estudios que ha hecho, por ejemplo, la revista The British Journal of Psychiatry, una revista psiquiátrica de Inglaterra, ujú, que estuvieron analizando los datos de la crisis durante 2008-2015 y ujú. hicieron un estudio donde calculan, es difícil hacer la correlación empírica, claro, pero en base al estudio calculan que hubo en los países de la OCDE entre un 4 y un 16% de aumento de suicidios en esa época. Y luego también he estado viendo otros datos también que son difíciles de también comprobar o de correlar empíricamente. En Mm, este caso lo ha hecho una revista médica también inglesa que se llama The Lancet. Y mm. fíjate que aquí hacen una correlación entre aumento de casos de muerte por cáncer en ese periodo. Y estimaban que hubo en ese periodo de 2008-2015 260.000 muertes por cáncer que no estaban, digamos, fuera de, o sea, que si lo miraban en otros periodos, aparecía como que ese dato no era tan, era 260.000 menos en otros Mm. periodos iguales, ¿no? De 4 o de 5 años. Así que bueno. Me parece súper importante lo que acaba de decir, pero vamos, o sea, y una conclusión estupenda para esta primera parte, porque demuestra que realmente, bueno, y también en Corea del Sur el suicidio es una verdadera plaga social, es una cosa que tiene, bueno, que es muy importante ahí. Y creo que es muy importante lo que acabas de decir porque resume un poco toda la psicología, ¿no? Social en la que estamos. Es decir, ¿qué nos pasa con el COVID-19? Lo que hemos dicho antes, porque es algo que nos toca a todos. O sea, de repente tomamos conciencia de nuestro carácter de humanidad, Uh-huh. que nos estamos atacados. Los suicidios, los casos de cáncer, no le pasa al otro, no me pasa a mí. Entonces, no es esta incapacidad, digamos, a lo mejor de tomar la suficiente distancia para analizar un fenómeno desde un punto de vista tal vez, yo qué sé, más humanista, más Sí, empático, no son lo temas sé, de los que se habla muy poco, ¿verdad? Son temas que prácticamente no se habla de ellos. ¿no? El tema del Porque, suicidio es como un tema medio, no sé si tabú o un tema incómodo, un tema que no se aborda uh-huh. en los Pero debates. lo que es súper importante y que has subrayado es la importancia que tienen nuestras sociedades a nivel de mortalidad. Claro, Porque así si, es. si haces una proporción, es más letal que el COVID-19 en, en general. Por ahí puede andar o incluso mayor, efectivamente, según los datos. Bueno, habrá que esperar a que tengamos después de un tiempo los datos Sí, oficiales de mortalidad real, ¿no? Pero bueno, que los problemas y las crisis económicas quizás haya que tenerlas, no te voy a decir más miedo, pero desde luego miedo en igual proporción, o por qué no, oye, incluso más que el tema este del virus, pues ahí ha arrojado algunos datos, ¿no? Así que, oye, lo vamos dejando por vale, aquí, ¿vale? muy bien. Nos despedimos, queridos oyentes de El Nido Caótico, y recordar que estamos dentro de, hoy no la tertulia, sino el diálogo en Fuera del Espejo, y nos vemos pronto. Así que estar atentos a la página web y estar atentos también al podcast y al vídeo que vamos a subir. Hasta la Muy bien. próxima. Pues nada, Vale. gracias David. Despídete de la audiencia. Adiós a todos. Hasta No me luego. cae el dedo.